Entonces ahí tenemos, esto es una cuestión general, digamos, de los ensayos. En los ensayos de materiales, entonces podemos ver aquí en este sector características físico-químicas, aptitud de conformación o de deformación, la homogeneidad estructural del material o de la pieza, la resistencia mecánica, el comportamiento que va a tener en servicio. O sea, todo lo que en ingeniería hacemos es para determinar alguna cosa, para ver algo de ese material, características, propiedades, aptitudes, comportamientos y demás. Esos ensayos los podemos hacer realizados en probetas que la preparamos previamente, como para un ensayo de tracción, por ejemplo, que tenemos, ustedes vieron probetas de distintos tipos de acuerdo a la norma. En el caso de tracción, una probeta normal corta o una probeta normal. Y también podemos hacer sobre trozos de materiales normalizados. Entonces, ahí ya nos vamos ubicando qué tipo de material, en qué forma está el material y la determinación de características y demás o propiedades que nosotros podemos determinar con esos ensayos. Entonces podemos clasificarlos según la forma en que se realizan, por ejemplo, que pueden ser, lo que decíamos recién, destructivos y no destructivos. De acuerdo a la rigurosidad del ensayo, pueden ser técnicos o científicos. Todo eso va a depender de qué estemos necesitando o para qué se hace ese ensayo. La rigurosidad, por ejemplo, si le hacemos al eje de una bicicleta, no es lo mismo que hacer al eje de la rueda del transbordador espacial. Me explico en qué quiere decir ese ejemplo por ahí tonto, pero que nos da una cosa es muy rigurosa y la otra no demasiado, por las condiciones y por las necesidades que tenemos en este caso de seguridad. Después tenemos los métodos de determinación de propiedades, según sean químicos, metalográficos, físico-químicos o mecánicos. Eso nos permite, el método que utilicemos nos permite determinar estas condiciones. Entonces, ¿me van siguiendo o si hay alguna pregunta la hacemos ahora para que no queden dudas? ¿Se entiende, profe? ¿Está bien? Bueno, mejor así. Aquí tenemos otro cuadro. Los ensayos y pruebas que hacemos entonces a distintos materiales, pruebas que hacemos a materiales. Entonces, en los ensayos podemos decir que son pruebas que simulan las condiciones de trabajo. Es decir, nosotros tomamos una pieza o tomamos un material, hacemos determinadas pruebas que nos dan en general o simulan la condición de trabajo de la máquina. O sea, la sometemos a esfuerzos como tracción, como flexión, como fatiga, entonces podemos simular las condiciones de trabajo. Por otro lado, podemos decir que los más importantes son ensayos mecánicos y ensayos de tracción, donde los ensayos de tracción que ustedes ya vieron utilizan una probeta de forma cuadrada o cilíndrica, que se la fabrica o se la tornea de acuerdo a que estemos utilizando.
Esas probetas también se someten a esfuerzo, ¿eh? Para estudiar la deformación que sufre esa probeta y conocer su límite elástico y su tensión de rotura. Eso ustedes lo vieron perfectamente. Ahí donde se utiliza o se aplica la ley de Hooke para saber estos datos que son importantes a la hora de aplicar un material a una determinada construcción. Los ensayos se clasifican, como dijimos en el otro cuadro, de acuerdo a su rigurosidad, de acuerdo a la naturaleza, durante, eh, durante, de acuerdo a la utilidad posterior de las piezas, de acuerdo a la velocidad de aplicación de esos esfuerzos, y en base a eso vamos a ir clasificando la rigurosidad. Ya dijimos que pueden ser científicos o técnicos, y los ensayos que se clasifican de acuerdo a su naturaleza se dividen en físicos, químicos, metalográficos y mecánicos. De acuerdo a la utilidad posterior de las piezas, son destructivos o no destructivos. De acuerdo a la velocidad de aplicación de esos esfuerzos, pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. ¿Está? ¿Vamos siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, esos ensayos, los más importantes, dijimos, mecánicos de tracción, nos queda ahora ver los mecánicos. Pueden ser ensayo de dureza al rayado, ensayo de dureza por penetración, que son dos metodologías diferentes. En el caso de ensayo de dureza al rayado, por ejemplo, el método Martens, y ensayo de dureza por penetración, los que ustedes estuvieron viendo con el ingeniero Fassandín, que son esos ensayos como el Brinell, Vickers o Rowell, entre otros. El, el ensayo Brinell utiliza un penetrador con una esfera metálica o una bola metálica. El ensayo Vickers utiliza un cono cuadrangular y el Rowell utiliza ambas cosas. El Rockwell B utiliza una esfera, una bola de acero endurecida y un cono de diamante cuadrangular. Entonces esto sería como una clasificación general, ya un poquito más detallada respecto a, a este, a este otro cuadro, donde acá tenemos un poquito más completo. Se puede seguir ampliando y demás, pero ya se va a volver un poco engorroso engorrosa la clasificación. ¿Está? ¿Se comprende entonces? Entonces nosotros, esta rama de ensayos mecánicos, no la vemos, pues ya la vieron con Spasandín. Nosotros vamos a clasificar, entonces vamos a describir esta parte del cuadro. La utilidad posterior de las piezas, de acuerdo a si hacemos ensayos destructivos o no destructivos. Hoy vamos a comenzar con los ensayos no destructivos entonces. Muy bien. Entonces vamos a ver.
Se me perdió, se me perdió. Bueno, los ensayos no destructivos entonces. Vamos, hay muchos, hay una gran variedad, pero hay unos 5 o 6 que son los más importantes, los más habituales y que son los que a nosotros de la cátedra nos interesa que ustedes conozcan. Entonces vamos a ver los ensayos típicos, los clásicos ensayos que algunos de ellos nosotros habitualmente lo hacemos en laboratorio. Entonces, los principales, los más conocidos, el examen visual, que a pesar de que pueda parecer una cuestión muy sencilla, tiene su gran importancia a la hora de inspeccionar materiales o piezas. Luego los líquidos penetrantes, después tenemos las partículas magnetizables, luego el ultrasonido o los ensayos con ultrasonidos, la radiografía industrial, que podemos hacer con rayos X o con rayos gamma o con radiación gamma, y otros. Esos son los principales ensayos no destructivos que vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la cátedra. No obstante ello, les repito, existen otros, hay muchos más, pero estos son los que nos interesa que conozcan con un poquito más de detalle. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos exámenes? Bueno, primero, el tipo de energía que utilizamos, qué vector o qué medio, de qué medio nos valemos para aplicar al material y poder ver qué resultados posteriores tenemos. En el examen visual, obviamente, el principal elemento o instrumento que utilizamos es es el sentido de la vista. ¿Sí? Entonces, ese es un instrumento, entre comillas, llamémosle así, que nos permite observar en detalle una pieza o un material, los efectos de poder localizar, ver algún tipo de falla o defecto. No obstante el sentido de la vista, podemos valernos de algún instrumento o de algún accesorio que nos permita poder magnificar esa imagen o la imagen de una zona determinada, como para poder ver con más detalle el problema. Eso sería una lupa, sería un elemento óptico que nos permita amplificar la imagen y poder ver en mejor detalle los defectos. Recuerden que estos ensayos se hacen exclusivamente como para determinar defectos en los materiales, defectos o fallas en los materiales, ya sean defectos externos, superficiales, o defectos internos en el material, porque hay fallas o defectos de materiales que no los podemos ver a simple vista porque están dentro del material. Entonces es imposible que podamos determinar con ese examen una falla o un defecto en el material. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, un examen visual, para hacer un examen visual, nosotros vamos a limpiar el material o pieza a examinar. Esa limpieza dependerá de qué tipo de impurezas tiene la superficie del material, porque recuerden, el examen visual es para defectos superficiales. Entonces limpiamos y hay que hacerlo con algún limpiador, con algún solvente, con algún detergente, que no dañe las propiedades de la pieza, obviamente. Entonces aplicamos sobre la superficie y la limpiamos perfectamente como para dejar todas las posibles fallas que tenga en la superficie limpia. Profe, ¿Sí escucho? ¿qué clase de cosas se considerarían un defecto superficial de una pieza? Por ejemplo, que la pieza tenga rajaduras, que tenga poros, ¿eh? Porque a veces una pequeña fisura en el material, después que ese material o esa pieza siga trabajando con esfuerzos mecánicos, va a ser una falla total del material que lo lleva a la rotura. Entonces, esa falla, vista a tiempo, nos permite eliminar la rotura de la pieza. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Porque eso cuando ustedes vean después más adelante o en quinto año, por ejemplo, las teorías del mantenimiento, van a ver que existen mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. El mantenimiento preventivo es cuando nosotros preventivamente podemos detectar una falla antes de que esa pieza falle. En cambio, el mantenimiento correctivo es cuando la máquina funciona, se rompe algo, paramos y cambiamos la pieza. Eso es mantenimiento correctivo. O sea, ya corregimos el defecto o la falla y en el caso del preventivo prevenimos a que esa falla ocurra y que pueda ser por ahí catastrófica. ¿Está? Entonces, esa es la importancia de estos exámenes que nos permiten ver con anticipación si una pieza está o no está con falla y que pueda tener una posible rotura. Fíjense en el caso del mantenimiento de aviones, hay piezas que dicen funcionan, qué sé yo, 20.000 horas y la pieza se saca y se la cambia directamente, ni siquiera se la ensaya. Dicen 20.000 horas y porque no puede tener ninguna posibilidad de sufrir una falla y menos una avería general del material o de la pieza porque se me cae el avión. Entonces, por eso es importante este tipo de ensayos. Lo mismo pasa con cualquier tipo de máquina, el motor de un determinado vehículo de trabajo, de una grúa, yo tendré que hacer el mantenimiento y en base a eso determinaré qué tipo de examen le voy a hacer a determinadas piezas de la máquina. ¿Está? Entonces, limpiamos el material o pieza a examinar con productos jabonosos, detergentes, limpiadores, solventes, aire a presión, todos los elementos que yo puedo utilizar como para dejar esa superficie perfectamente limpia. Segundo paso, hacemos la observación del material a simple vista, observamos detenidamente, no es lo mismo ver que observar. Recuerden eso. Yo puedo ver que allá lejos viene caminando alguien, pero después cuando observo ya determino quién es, si es varón, si es mujer, todos los detalles. Eso es observar. Puedo hacerlo, esa observación puedo hacerla
con lupas, con instrumentos que aumenten el campo visual normal del sentido de la vista del hombre. Eso lo comentamos hace un rato. Y después, como en todo ensayo, como en todo examen, yo tengo que registrar los resultados. Esos resultados los voy a hacer con una planilla confeccionada ya al efecto, y donde voy a confeccionar un detallado informe de lo observado en ese ensayo. Qué cosas utilicé, cómo limpié la pieza, o sea, paso a paso, todo el procedimiento, toda la técnica operativa que implementé como para realizar esa observación visual. Acuérdense que después ustedes tienen que firmar esa planilla y son los responsables de que esa pieza, si se rompe, ustedes puedan especificar o aclarar perfectamente por qué ocurrió eso. Son los responsables. Y eso en determinadas cosas nos pueden dejar sueltos o meternos presos. Eso depende de qué se trate. Por eso es la importancia de todo esto. Además, desde el punto de vista de la ingeniería, obviamente, que es recontra importante, sin lugar a dudas. ¿Me van siguiendo entonces? Sí, profe. Bien, además de eso, yo puedo visualmente determinar la forma que tiene el material. Puedo determinar el tipo de material que es, si es madera, si es un material metálico, si es un bronce, si es un vidrio, si es un acrílico, si es un plástico. Puedo hacer una primera evaluación desde el punto de vista visual, obviamente. Y eso me permite qué cosas puedo aplicar, por ejemplo, para limpiar. O cómo puedo iluminar ese material como para poder ver mejor y en detalle, a ver si tiene algún tipo de falla. Por eso es muy importante el examen visual. Además puedo elegir la zona que voy a observar, depende de las características de la pieza o de qué funciones está cumpliendo esa pieza en el servicio. Entonces yo puedo dirigirme directamente a las zonas más comprometidas o que más esfuerzo tienen o que más desgaste pueden sufrir. Entonces puedo evaluar eso, acortar los tiempos y a veces hasta ahorrarme unos pesos. Eso también es importante en ingeniería, siempre el ahorrarse unos pesitos. ¿Está? Ahora vamos a ver algunas imágenes de todo esto. Yo quería mostrarle así cuando nosotros en los exámenes hacemos las preguntas. Por ejemplo, de un examen visual le pregunto 10 pasos realizar un examen visual. Entonces ustedes tienen que arrancar, si tienen que cortar la pieza, si tienen que extraerla de una máquina, además limpiarla, observar todos los secuencialmente qué hicieron para realizar y qué, por supuesto, qué resultados tuvieron con un examen de este tipo. Eso es válido para cualquier ensayo, ¿no? No solo para esto, para un ensayo Brinell, la técnica operativa, tac, 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 ustedes marcan 10 pasos para realizar un ensayo de dureza Brinell. Cualquiera de ellos. Pongo como ejemplo un Brinell o un examen visual. ¿Se comprende esto? Sí, profe, estamos. Bien. Entonces, después podemos pasar a un ensayo con líquidos penetrantes. Fíjense, a medida que vamos avanzando,
con estos exámenes, también avanzamos en la calificación del personal. No quiere decir que el que haga un examen visual tiene que ser como es un estibador de bolsas del puerto, con todo respeto al que estiba, pero digo que tiene que tener una capacitación y saber de qué se trata, qué es lo que está buscando y de qué manera hacerlo. Por lo tanto, debe tener ciertos conocimientos. Lo que quiero decir que cuando avanzamos con las distintas técnicas, por ahí el operador debe tener una calificación mayor. Eso es importante a la hora de hacer este tipo de ensayos y de poder llegar a un buen resultado. Entonces, hoy yo les dije al principio que nosotros nos valíamos de distintas energías o distintos vectores que nos permiten después leer el resultado final. En este caso, si hablamos de líquidos penetrantes, quiere decir que nos estamos valiendo o nos vamos a valer de las propiedades de los líquidos, o el que inventó esto se valió de las propiedades de los líquidos para obtener un resultado. O sea, aplicó líquidos y de acuerdo a las propiedades que tienen los líquidos, ya vamos a ver qué es lo que pasa en este ensayo, después el resultado va a estar muy ligado a esas propiedades de los líquidos. Y si son penetrantes, es porque tienen una capacidad de poder penetrar, en este caso que estamos... ¿Qué estamos queriendo determinar nosotros con estos ensayos? A ver si recuerdan. ¿Para qué usamos o aplicamos esta metodología? ¿Para obtener qué? ¿Para determinar qué? Para ver si el material tenía algún tipo de fisura o grieta. Claro, entonces de fallas o defectos. Todos esta metodología nos permite ver si tenemos fallas o defectos en el material. ¿Está? En el caso del examen visual dijimos que era para observar fallas superficiales, ¿eh? Fallas que están en la superficie o abiertas a la superficie, y en este caso también. O sea, el examen con líquidos penetrantes me permite ver solamente fallas superficiales. Y para ser más preciso, abiertas a la superficie. O si no, no las voy a poder observar. Entonces, nos valemos de las propiedades de los líquidos, como la capilaridad, la viscosidad, la tensión superficial y demás propiedades que tienen los líquidos para hallar fallas superficiales. Los elementos básicos que usamos en el laboratorio, porque este examen lo hacemos en laboratorio en tiempos normales, usamos un elemento que es el removedor, el líquido penetrante propiamente dicho, que puede ser un líquido de color o coloreado, o un líquido fluorescente. Para ver si usamos líquido fluorescente, obviamente tenemos que usar una iluminación ultravioleta para observar el resultado. Después usamos un revelador, usamos paños, etcétera. O sea, elementos básicos para un examen con líquidos penetrantes. Los tres, el kit que se compra, tiene un removedor, un líquido penetrante y un revelador. Esos son los tres elementos principales. Bien, entonces, si nosotros vamos a examinar la superficie de un material o de una pieza, entonces tenemos que examinar esa superficie utilizando el sentido de la vista. Vamos a examinar
esa pieza o ese material, y de acuerdo a eso vamos a definir qué tipo y forma de limpieza superficial vamos a realizar en ese material o pieza. ¿Está? Es decir, con el removedor aplicamos sobre la superficie y limpiamos cualquier tipo de impureza que pueda tener sobre la superficie, ya sea grasa, tierra, todos los elementos que en mecánica me pueden ensuciar una pieza o restos de pintura y demás. Lo que no puedo aplicar obviamente va a ser un limpiador mecánico, como si paso una lija o paso una amoladora, pues seguramente voy a poder ocultar la falla superficial que tenga la pieza. Siempre tiene que ser una limpieza química, en todo caso, a una limpieza mecánica, digamos. Puedo usar detergentes, puedo usar compresores o aire a presión, puedo usar todo tipo de técnica de limpieza que no me perjudique la visual de las posibles fallas que pueda tener el material. Entonces, una vez que tengo limpia y seca la superficie, lo que hago es aplicar el líquido penetrante en la zona a ensayar. Pues yo siempre ensayo determinada zona y por ahí no no la totalidad de la pieza. En el caso de que utilice una cuba donde sumerja la pieza en el líquido penetrante, entonces ahí, bueno, se moja toda la pieza con el líquido penetrante, no hay problema. Pero en general, cuando yo tengo una pieza y voy a usar, como hacemos nosotros en el laboratorio, el removedor, el líquido penetrante y el revelador son aerosoles, entonces yo aplico el líquido penetrante en esa zona a ensayar con un aerosol a unos 30 centímetros de distancia, con una inclinación de 45 grados, cosa de que el penetrante se, se distribuya en toda la zona a ensayar de una manera uniforme. ¿Está? Entonces aplico el líquido penetrante y luego en el próximo paso lo dejo actuar un cierto tiempo, que son de algunos minutos, para que el líquido penetre en los posibles defectos o fallas. Recuerden que este líquido está fabricado de acuerdo a normativa y tiene algunas características específicas. Por ejemplo, no es un líquido viscoso, porque si no dificultaría para que penetre en esa falla o en esos defectos. Es decir, que tiene una cierta fluidez y una determinada tensión superficial. ¿Está? Entonces aplico el penetrante, lo dejo actuar algunos minutos y luego retiro ese líquido penetrante excedente de la superficie, que puede ser con un paño con alcohol isopropílico, limpiar bien la superficie, dejarla como que no hubiese tenido nada nunca en la superficie, bien limpito. Profe, ¿por qué tiene que ser alcohol isopropílico? Y para no, como es, para no afectar la lectura final, pues, y se evapora rápidamente. Yo si hago una aplicación con una manguera, imagínense, voy a sacar el líquido penetrante que haya quedado retenido en la falla, lo puedo retirar o puedo llegar a borrar, digamos, algunos detalles que me va a indicar el resultado del ensayo. Entonces puedo usar el mismo removedor, en mojar un poquito, humedecer un poquito el paño, pasar sobre la superficie y limpiar. Depende de lo que se tenga, de lo que se aplique en ese caso en el ensayo.
Dije alcohol isopropílico porque es lo que habitualmente tenemos en laboratorio, pero usamos el removedor, tiramos una rociada a un paño, entonces se humedece un poquito y limpiamos la superficie para retirar ese excedente de penetrante. ¿Está? Estamos. Bueno, una vez que tengo de vuelta limpia y seca la superficie, aplico el revelador. O sea, el revelador es un aerosol que lo tiro a 30 centímetros con una inclinación para que se distribuya uniformemente sobre la superficie. Una vez aplicado ese revelador que cubrir toda la zona a ensayar, dejo actuar al revelador que evapore los solventes que tiene. El revelador me va a quedar un polvo sobre la superficie como, ¿cómo decirles? Como el polvillo de la tiza, o como un talco muy finito sobre la superficie. Así me queda el revelador y observo la superficie, la zona que estoy ensayando, a ver qué pasa. Si estuve trabajando con líquido fluorescente, debo utilizar una iluminación ultravioleta, eso ya lo dijimos. ¿Está? En ese caso, por supuesto, se limpia la superficie y no se aplica otra cosa, sino que se enciende la luz ultravioleta y se observa la zona. Una vez que tengo todo eso, elaboro un informe detallado del ensayo que me diga qué técnica he utilizado, qué material usé, puedo hacer un croquisado de la pieza y pongo los resultados. Si es necesario, y siempre es mejor, registrar esos resultados del ensayo, le sacamos fotografías, lo filmamos, le hacemos cualquier tipo de cuestión como para tener registrado con certeza y con precisión qué es lo que vi en ese ensayo. ¿Cómo se va a revelar el ensayo y las fallas que pude obtener? A ver si les puedo... Ahí está. Entonces, limpié la superficie de la pieza. Esto es un corte, se dan cuenta, con una fisura abierta en la superficie. ¿Entiendan el dibujo? Sí, se entiende. Entonces, esto podría ser una chapa, que yo la corté y la estoy viendo en un corte. Entonces, con el aerosol, una vez que limpié la superficie que está limpia y seca, aplico con este aerosol el líquido penetrante sobre toda esta zona de ensayar. ¿Sí? ¿Qué sería esto que está acá? La superficie, y esta es la falla, la fisura. Entonces, por eso en ese otro punto que mencionábamos después, decíamos que tenemos que dejar actuar. Es decir, tenemos que dejar que el líquido penetrante se meta en esta falla. Acuérdense que estas fallas son muy pequeñas, ¿no? A veces ni siquiera la podemos ver a simple vista. Entonces son fisuras o microfisuras que yo tengo que determinar y que a simple vista no la puedo determinar ni por casualidad. Aparte, aplico esta técnica como para asegurarme sí o sí que ahí está la rigurosidad del ensayo, ¿ven? Entonces yo digo, no, observé y no tiene nada, pero quiero asegurarme y aplico esta técnica para poder, para asegurarme de que aquí este, no hay falla o sí la hay. Entonces, bueno, aplicamos el penetrante, dejo actuar un cierto tiempo, que aquí se llama proceso de penetración.
Luego, con un paño húmedo, en alcohol, en removedor, en lo que sea, limpio el excedente de la superficie. ¿Sí? Recuerden que los penetrantes siempre tienen colores muy vivos, como en este caso el que habitualmente usamos, que es rojo. El revelador es blanco, hace un muy buen contraste, como para después poder leer la falla. Entonces aquí limpio el excedente, o sea, remuevo el exceso de líquido penetrante de la superficie, con todos los cuidados como para no perjudicar ¿cómo es? La penetración del líquido en la falla. Una vez que tengo limpia y seca la superficie después del excedente del líquido penetrante, otro aerosol, que es el revelador, lo aplico sobre la superficie, sobre toda la superficie que estoy ensayando, o sea, la zona que estoy ensayando. Aquí está el revelador aplicado, ven que es blanco, se deja actuar un cierto tiempo, que es el proceso de revelado, y entonces este revelador que le dije yo es un polvillo con una cierta granulometría y característica, comienza a absorber el líquido de la grieta. ¿Eh? Y es como cuando tiramos este, harina sobre una gota de agua, digamos, una cosa así, comienza a mojarse el revelador con el líquido penetrante, y si yo observo desde arriba, voy a ver en este caso de color rojo. Ahora yo les voy a mostrar una foto. Entonces, dejo actuar porque eso lleva un cierto tiempo, el revelado, y puedo observar que aquí en este sector hay una falla. ¿Me Profe, y siguen en el por la cantidad de líquido absorbidos que uno sabe la profundidad de la falla? Cuando tengo que estar atento a la lectura. Esto se moja acá y se ve, ¿sí? Ahí donde está la falla, con precisión, digamos. Después de un cierto tiempo, si esta falla comienza a mancharse acá y a mancharse para acá, hacerse una mancha muy grande, yo puedo deducir de que hay mucho líquido penetrante contenido y que esa falla entonces es más grande de lo previsto, o yo puedo sugerir que es una falla más grande de la permitida por ahí, en algún caso. ¿Está bien lo que usted dice? Es correcto eso. Lástima, yo no puedo dibujar acá, pero si no les mostraría. Si esto fuera, supongamos que sea acá, yo veo un poro, un pequeño circulito. Y acá esto abajo puede ser una cosa, si van siguiendo la flecha del mouse, Sí, profe. yo podría hacer esto acá, tener esto acá abajo, y todo esto se llenó de líquido, y acá afuera apenas veo un puntito, y acá es una falla enorme. Suele ocurrir en piezas, por ejemplo, piezas fundidas, en fundiciones. Me pasó alguna vez que la sopladura es bastante más grande interiormente que lo que se ve en la superficie. ¿Está? Entonces yo con esta metodología puedo perfectamente determinar fallas en la superficie de un material o de una pieza, con un bajo costo, digamos, relativamente bajo costo. A veces estos kits de líquidos penetrantes son caros, pero no son prohibitivos, son, digamos, más baratos que hacer una radiografía con rayos gamma. Son rápidos, relativamente baratos, y lo podemos hacer sin ningún problema. Domínguez, por ahí preguntaste hace un ratito, Power, ¿dónde se descarga? Y fíjense si no está ¿cómo es? En el drive
de la página o de la cátedra, le pasamos y le subimos, no hay problema. Yo no lo encontré, profe. ¿No está? Bueno, ahora voy a mirar a ver qué hay o qué no y lo subimos, no hay problema. Bien, ¿se comprendió esta metodología? Sí, profe. ¿Entendieron bien? ¿Quedaron con los conceptos claros? Bueno, entonces esto es importante, como dijimos, el visual y líquidos penetrantes para hacer exámenes para detectar fallas superficiales. Y después voy a preguntar a ver qué sugieren ustedes. ¿Para qué tipo de materiales puedo usar esta metodología? Para metales muy poco porosos. ¿Poco porosos o no porosos? No porosos. No porosos. O sea, para materiales, en este caso, vos dijiste metales no porosos. ¿Qué otro tipo de material a qué otro tipo de material le puedo aplicar esta metodología? Algún polímero, puede ser plásticos. Puede ser plástico, ¿con qué condición? Profe, ¿no es ideal más que nada para fundición con alto No, contenido de carbono? no necesariamente. ¿Y qué vinculación tendría con un líquido, además que el material sea de alto contenido o de bajo contenido de carbono? Y al ser de alto contenido de carbono es más rígido y puede, o sea, estar más sometido a tener grietas. En cambio, si estamos hablando de bajo contenido de carbono, tenemos algo más maleable. No necesariamente, pues yo tengo aceros de alto contenido de carbono que no tienen ni un tipo de falla, ni un tipo de grieta, ni un tipo de nada. Pueden romperse en servicio, pero no ¿cómo es? No así por obra y gracia del Espíritu Santo. No tiene relación con qué tipo de acero sea. Cualquier acero, obviamente que no sea poroso y que no esté todo roto de movida, no hay ningún problema. Puedo hacerlo a plásticos, puedo hacerlo a una madera. No, profe. No, obviamente, porque es un material poroso. O sea, todos Pero aquellos materiales en cerámico, sí, profe. que no sean porosos, Ajá, bien. que no sean porosos, de todos modos, teniendo esas características, por ahí nos recomendaría hacer un líquido penetrante, pero la condición es que sean materiales compactos, no porosos, punto. Ahí nosotros determinamos si a este o a otro material le puedo hacer un acrílico, le puedo hacer a cualquier material que sea compacto, no poroso. ¿Está? Sí, Bien. Entonces les voy a mostrar unas fotitos de que saqué en un trabajo. No sé dónde está. No, bueno, ahí está. Esto en un taller en la ciudad de Mendoza. Acá ven el revelador. Todo esto sí, blanco. se ve blanco. Eso es el revelador. Esto es un cordón de soldadura completo, de una viga transversal de una compuerta para un dique. Y esto se revisa el cordón de soldadura superficialmente en este caso, que no tenga fallas. ¿Está? A ver si tenemos otra acá. Esta es otra pieza y ahí aparece un porito, ¿ven?
como se ve una manchita roja, ese es la indicación de que ahí hay un poro, una falla. ¿Está? Y fíjense acá donde no se limpió, donde no, ay, qué pesado el coso este, en donde no se, acá, donde no se limpió el material, donde no se limpió el líquido penetrante, ven cómo se mancha y demás. Si yo no limpiara bien la zona, acá se me ve, queda todo rosado, queda manchado. Por eso es que se, se dice y se exige esa limpieza del excedente de líquido penetrante antes de aplicar el revelador. Vamos a ver si tenemos alguna otra. Ahí tenemos otra. Bueno, esto si bien no es una falla, se nota perfectamente la mancha grande y roja del líquido penetrante. Lo que pasa es que esta es una costura desde acá hasta acá, de soldadura. Esta es una soldadura por tramitos, a cierta longitud, y acá entre la vertical y la horizontal queda la juntura de las dos piezas metálicas y se junta el líquido penetrante. Entonces por eso parece una falla. Lo puse para que se vea bien el contraste entre revelador y líquido penetrante. ¿Me expliqué? Sí, profe. Aquí en la zona de soldadura no tenía ni una falla en ese momento. Esto es lo mismo. Fíjense donde no se limpia bien no se limpia acá porque no interesa, esto no se estaba ensayando ahí, no se estaba queriendo ver ni una falla ahí, sino en este tramo de soldadura. Ahí es otra visión. Ahí tenemos otra. Es decir, ve que tiene una costura aquí, otra acá, cada cierta longitud. Entonces se hace a todos los cordoncitos para que no tenga fallas justamente ahí. Esto es otro tubo donde ven todo esto blanco y algún rosadito queda por ahí que no se pudo, porque a veces depende de la complejidad de la pieza, no se puede limpiar exactamente toda la zona. ¿No? Acá se ve la fisura con perfecta claridad. Esta en las costuras de soldadura no tenía ni una falla, estaba perfectamente soldada. Acá está la costura circunferencial de este tubo. Este tubo tiene más o menos 1 metro de diámetro. Y aquí está el líquido penetrante aplicado y actuando antes de limpiarse toda la zona y aplicar el revelador. Yo les muestro esto como para que ustedes tengan una idea clara de cómo es un ensayo. Esto se puede hacer en piezas chiquitas, en piezas medianas o en piezas más grandes, en cualquier tipo de pieza. Esto es lo que se vería con con un líquido fluorescente. Que también algo parecido a esto vamos a ver cuando usemos partículas magnetizables fluorescentes. ¿Ven cómo se determina perfectamente dónde está la rotura? En este caso de un engranaje, de un piñón, de un carrito, de una grúa puente. Bueno, este ya es un equipo de ultrasonido. Eso después lo vamos a ver cuando estemos ¿cómo es? Cuando estemos viendo ese tema. Bien.
Entonces, ¿se comprende esto de líquidos penetrantes? ¿Lo tienen claro? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces ahora vamos a ver aquí les comparto de vuelta. Entonces, un examen por partículas magnetizables. Entonces, ¿quieren hacer un pequeño recreo y seguimos? Sí, profe, Bueno, profe, vamos a hacer bueno, un pequeño alto. un 10 minutos y bueno, perfecto. A ver, vamos a mirar, vamos a ver cuántos hay. Más o menos, nomás 24, muy pocos son. Bueno, entonces estábamos en los ensayos, vimos los líquidos penetrantes, examen visual, líquidos penetrantes. Entonces acá vamos a seguir. Ahí está. Entonces vamos a hacer un repasito rápido. Entonces, preparación y limpieza previa de la superficie de la zona a ensayar. Aplicamos el penetrante, que puede ser pulverizado como lo hacemos nosotros, con una brocha, así podemos pintar la superficie, o sumergirlo, como les dije hoy, cuando se hacen inspecciones continuadas o del 100% de las piezas o de algunas piezas en algún tipo de proceso continuo, ya directamente no se hace con imagínense un aerosol pieza por pieza, sino que se zambulle la pieza en la cuba y se deja escurrir el excedente y después, bueno, se hace todo el otro proceso de limpieza excedente y aplicación del revelador. Entonces dijimos que esos penetrantes pueden ser coloreados, rojos o fluorescentes. Nada más que acá se ilumina con ultravioleta. Después dijimos eliminar el excedente del penetrante sobre la zona a ensayar. Lo podemos eliminar con agua o algún tipo de material de un líquido como es con alguna emulsión o alguna cuestión que no interfiera siempre con el líquido penetrante, o podemos eliminar con un disolvente, como les dije yo, con el limpiador o con alcohol, con un paño húmedo. Después ahí se aplica el revelado, se hace la inspección y por supuesto se limpia finalmente la pieza para que siga teniendo siga siendo utilizada en el lugar donde estaba. Acá tenemos una imagen por ahí un poquito este, más clara de los pasos a seguir: la limpieza de la superficie, la aplicación del penetrante, la limpieza del exceso de penetrante, aplicación del revelador, y ahí se observa la falla, o sea, tenemos una mejor perspectiva. Ahí tenemos
otro más claro, digamos, por ahí. Cada uno por ahí ve e interpreta mejor con un dibujo o con el otro, por eso le puse 2 o 3 de distintos tipos. La prelimpieza de la superficie, aplica el limpiador, se aplica el penetrante, se retira el exceso de penetrante, se aplica el revelador y el revelador nos muestra el defecto. ¿Van siguiendo eso? ¿Lo ven mejor que hoy? Sí, profe. Que con el otro dibujito. Bueno, ahí tenemos otros más de lo mismo. Ahí tenemos las fotografías que habíamos visto. Aquí hay otras. Ahí se ven la fisura en esta, no sé qué es, una rueda, una brida, algo por el estilo. Sí, es una brida. Acá tiene unos rayos. No recuerdo qué era esta pieza, pero bueno, no importa. En la zona donde habitualmente se va a romper por el esfuerzo del. Ahí tenemos una soldadura con alguna que otra falla, que a veces ocurre esto por un enfriamiento rápido del cordón de soldadura, entonces se fisura en la zona de la sobremonta. Esto, cuando es una falla así, se pasa a la moladora y se vuelve a soldar como para sellar todo tipo de fallas que hubiera tenido. Ahí tenemos otro. Fíjense, acá en esta se ve perfectamente la fisura, la rotura de estos dientes. En este caso con una fluorescente también se ve perfecto. O sea, en todos los casos nosotros podemos observar perfectamente este tipo de fallas. Hasta la más diminuta a veces son visibles con esta metodología y no con otra, ni siquiera, aunque sea más cara, a veces no nos permite ver en detalle. En este caso sabemos que tenemos que desechar la pieza directamente, porque esto se va a romper la punta del diente de este engranaje en el primer esfuerzo que hay. Acá ya tiene muestras de que se comenzó a fisurar el próximo también, o sea, una zona ya muy exigida, digamos, de los esfuerzos mecánicos. Esto es una probeta de soldadura donde se le inspecciona cuando se califica al soldador. Se hace esto, se hace el ensayo y se lo califica de acuerdo a la cantidad de fallas que tenga. Acá hay poros en este sector, acá también. Y de acuerdo a las fallas que tiene, al porcentaje de fallas que tiene, se lo califica o se lo descarta. Ahí se está aplicando el líquido penetrante en un cordón de soldadura longitudinal de un tubo. Esto es un tubo, fíjense la proporción de la mano respecto al tubo, para saber el diámetro que tiene. Bueno, las ventajas que tiene: bajo costo, es un equipamiento portátil, es de fácil interpretación, detecta entonces discontinuidad extremadamente pequeña, que es lo que veníamos diciendo. Necesitamos superficies limpias, nos sirve para efectos subsuperficiales, o sea que estén por debajo de la superficie o no abiertos a la superficie. No es adecuado para superficies porosas, lo habíamos dicho, y requiere una limpieza posterior al ensayo. Eso para utilización de la pieza nuevamente, o a veces por una cuestión estética. Bueno, ahora vamos a ver otro de los métodos que habíamos dicho, que son las partículas magnetizables. Métodos basados entonces en electricidad y magnetismo. Profe, ¿Sí? me había quedado ahí una
pensando la imagen anterior que usted había dicho que A ver, el líquido se debería aplicar acá. a 45 grados y ahí es como que se observa más bien a 90, puede ser, o Sí, no, ahí sí, no influye tanto el claro, pero ángulo. acá está. No, no es determinante 100%. Lo que pasa es que esto es una superficie curva e inclinada. Entonces el operador si tira, si lo tira desde arriba, una parte no va a tener suficiente líquido penetrante. Y si tiran un ángulo de abajo hacia arriba inclinado, va a pasar lo mismo en la parte de arriba. Entonces, en este caso, se hace esa salvedad y se lo aplica en forma directa o en un ángulo perpendicular a la superficie, porque es una superficie curva y además vertical. Pero no tiene una influencia al 100%. Lo que tenemos que lograr, de acuerdo a la posición en que estemos, a veces hay posiciones incómodas, porque acuérdense que vamos a hacer estos ensayos en in situ, en el lugar donde está la máquina, donde está el barco, donde está el avión, entonces no podemos girarlo y volarlo al avión para hacer un ensayo. Entonces, estas salvedades se hacen, pero por esa cuestión. En este caso, no sé si me interpreta, si yo tiro de abajo, acá voy a tener buena recepción del líquido en la parte de abajo de la costura para abajo, y acuérdense que la costura además tiene una sobremonta, entonces no, el rociado en la parte de arriba va a ser deficiente. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, sí, ahí se entendió mejor, profe. Bueno, perfecto. Entonces, los métodos basados en electricidad y magnetismo. Entonces dijimos, el examen visual utiliza o se vale del sentido de la vista. El examen con líquidos penetrantes se vale de las propiedades que tienen los líquidos. Y en este caso vamos a utilizar campos magnéticos y eléctricos. O sea, vamos a utilizar ese medio para detectar esas fallas que queremos ver, que queremos saber si existen o no en un material. Entonces, acuérdense, esos campos eléctricos y magnéticos interactúan con el material y nosotros leemos la recepción final y modificación de ese campo eléctrico magnético, eh, que es el que nos va a dar si existe o no algún tipo de falla. Y acá les puse dos para que vean que hay no solo uno, sino que hay varios. Le puse dos de los más comunes: partículas magnéticas o magnetizables y corrientes inducidas. Son dos ensayos que utilizan estos campos. Las partículas magnéticas, entonces, es un mecanismo de detección del campo magnético de fuga que producen las discontinuidades superficiales y subsuperficiales de un material ferromagnético cuando se aplica un campo magnético que lo satura. ¿Esto qué quiere decir? Esta parte de superficiales, por ahí, obvienla porque es muy específico. Esta metodología se usa para fallas subsuperficiales básicamente. Está subsuperficiales, o sea que están próximas o debajo de la superficie y que no están abiertas a la superficie. O sea, yo no las puedo ver de ninguna manera, ni con líquidos penetrantes, ni con un examen visual. ¿Y para qué materiales voy a usar esta metodología? A ver qué les parece. En el caso de líquidos dijimos materiales compactos, no porosos. Y en este caso, ¿se le ocurre a alguno alguna cuestión? Y puede ser materiales porosos, profe, porque dice capas subsuperficiales. No, porosos no.
Tipo No me sugiere nada eso de que sea un material poroso. yo interpreté como capas superficiales como, No, como debajo, digamos, de la superficie. la falla o defecto subsuperficial. Por Ah, eso habla de discontinuidad. Cuando dice discontinuidad son fallas o defectos subsuperficiales. A ver, ¿alguien más? Para materiales conductores, ¿no sería? No necesariamente, porque un material conductor puede ser un material de cobre y por ahí no me sirve para este. No puedo decir mucho porque si no me delato, pero creo que está claro que está a la vista, me parece. Acá, muchachos, dice de un material ferromagnético, o sea, yo necesito que sea un material ferromagnético para poder, como es, aplicar un campo magnético a ese material, y saturarlo con líneas de campo, para que se produzca en la falla el, el- la- como el campo magnético de fuga, que es el que me va a determinar después dónde está la falla y qué tipo de falla es. Entonces, en este caso, necesariamente necesito que sea un material ferromagnético. O sea, yo a un plástico no puedo usar esta metodología en un plástico, o en un vidrio, o en un acrílico, en lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Un material conductor, como dijeron por ahí, que puede ser un material de cobre o de otro material que no voy a poder utilizar la metodología. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. profe. Bueno, entonces el medio de detección entonces está constituido. O sea, esta técnica, esta metodología de ensayo está constituido por partículas magnetizables de alta permeabilidad magnética, baja retentividad, quiere decir que no se magnetizan, no quedan, no retienen magnetismo, y finamente divididas para su mayor movilidad. O sea, tienen una determinada medida y forma y característica para que se pueda utilizar en esta metodología. Recuerden que todos estos ensayos y todos los materiales que se utilizan son materiales normalizados. Bien, seguimos entonces. Aquí si vemos un imán con polo norte, polo sur, y tiráramos sobre una hoja de papel unas limaduras de hierro, veríamos esto. Estas son las líneas de campo magnético que atraen a las partículas y se ubican en ese sentido. Y estas líneas de campo, en este caso, no tienen ni una interferencia, van de un polo al otro, sin ningún tipo de problema. Estas van más allá y estas se hacen en un círculo casi infinito, digamos, el cierre de la línea de campo aquí. Esa es ¿cómo es? La visión de un campo magnético físicamente, o sea, yo lo puedo ver. Esto cuando está el imán, yo no veo las líneas de campo en el aire, no, absolutamente no veo. Lo que sí puedo llegar a ver el efecto que causa poniendo un material ferromagnético por aquí, me lo va a traer a un lado o al otro según la polaridad. Entonces, yo lo que voy a hacer en un examen de partículas magnetizables es justamente magnetizar la pieza para que cree este tipo de cosas. Ahora vamos a ver. Entonces, yo tengo una pieza o un material y tengo una falla aquí interna, próxima a la superficie, pero interna. ¿Está? Las líneas de campo, si el material no tuviera esta falla, las líneas de campo serían rectas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, cruzarían todo el material,
y logrando la saturación magnética en un plano. Entonces yo magnetizo la pieza, espolvoreo las partículas magnéticas, que también en este caso pueden ser de colores o pueden ser fluorescentes. Entonces espolvoreo esas partículas sobre la zona de ensayar. Y acá fíjense estas pequeñas líneas, estos campos y este campo de fuga que se produce acá, las líneas de campo siempre buscan el camino de menor resistencia magnética. Entonces se juntan aquí, se apilan, se amuchan, tómenlo como ustedes quieran, se juntan. Entonces las partículas se ven atraídas acá y las demás están muy poco retenidas, así que yo con soplar suavemente sobre la superficie puedo eliminar y quedan estas que están retenidas en el campo magnético. ¿Se entiende? Sí, profe, está. Bien. Este es el equipo del laboratorio, donde esto verdecito con estas patitas es el yugo magnético de esta marca Magnaflux. Estas patitas son movibles, acá pivotean, ven, en este lugar, entonces yo puedo acomodar las patitas de acuerdo a la forma y a dimensión de la pieza. Aquí también pivotean, o sea, se puede utilizar. Así vienen las partículas y un equipo de espolvoreo. En algunos casos las partículas magnéticas van húmedas, van en un líquido. Eso me ayuda a que se deslicen las partículas sobre la superficie cuando yo en este caso no las espolvoreo, sino que las rocío con un rociador. Entonces, yo ahí puedo verlas tranquilamente, cuando ellas se ubican en la zona del defecto. Entonces, esto sería un kit. Me falta acá la luz ultravioleta para cuando uso partículas fluorescentes. Entonces yo pongo la pieza entre estas dos patitas, ¿sí? Aquí tiene el botón de conexión del sistema eléctrico. Entonces pulso este botón y el campo magnético se cierra por esta patita, por la pieza y por la otra patita. Entonces la pieza que está acá es parte, digamos, de este núcleo, de este transformador, y se magnetiza. La pieza queda magnetizada con polaridad norte-sur como cualquier imán. Por eso necesito que sea un material ferromagnético. Bien, este es un viejo equipo, antiguo equipo, que está inspeccionando un sector acá de este cordón de soldadura. Eso es ya un trabajo de campo, digamos. La carcasa de una turbina. Profe. ¿Sí? ¿Qué partícula era que se le aplicaban ahí que usted mostró en el dibujo que caían como gotas rojas, digamos? ¿Serían limaduras de hierro? ¿Se le tiene que Puede aplicar? ser una limadura de hierro, pero en el caso de las partículas magnéticas, son obviamente ferromagnéticas, pero tienen un determinado tamaño y forma, para que garanticen una buena, porque yo si voy a espolvorear acá está así tirando, cayendo, graciosamente, en la vertical, pero yo cuando espolvoreo, espolvoreo en toda la superficie, no solo en este lugar, sino en toda la superficie. este, y esas partículas tienen que deslizarse sobre la superficie, entonces tienen el mismo tamaño, y la misma forma, de acuerdo a la norma, para que sea, la distribución sea, homogénea en toda la superficie. ¿Estamos? La, Sí, estamos, profe. la granulometría es la misma en todas las partículas. Acá vemos unas partículas de cada clase, pero sí son
le dicen limadura de hierro. Se puede hacer con una limadura de hierro común, nada más que siempre lo que está hecho normalizado siempre tiene mejor, como dice el viejo refrán, con las mejores herramientas se hacen los mejores trabajos. Entonces, si yo tengo una partícula fabricada norma, por un fabricante especializado, va a ser mejor que una limadura de hierro que yo puedo obtener en el taller. Que lo puedo hacer caseramente, lo puedo hacer. Pero siempre uno, como ingeniero, trata de tener lo mejorcito porque me da mejores resultados. Es como un televisor común, un Smart y uno que tenga una visión HD o no sé qué, 4K o 82, no sé qué, vas a ver mejor en uno que en otro. En los dos se ven, pero en uno se ve mucho mejor que en el otro. ¿Me explico? Sí, 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 profe. Bueno, estas son imágenes de partículas, en este caso todas fluorescentes. Se usan en la industria automotriz, aeronáutica, naval, térmicas, nucleares, en cualquier lado de cualquier tipo. Yo puedo observar distintas fallas en distintos materiales o distintas piezas. Fíjense, un hacha, un engranaje, y esto debe ser dos bridas de ajuste. Sí, En ese caso, el hacha no estaría sometido a un esfuerzo de compresión. ¿cómo? Ahí donde está la fisura en el hacha, ¿no sería más Sí, un esfuerzo de compresión? y depende, qué sé yo, cómo lo rompieron a este hacha. A lo mejor por ahí lo templaron y Ah, hicieron un temple no correctamente, y luego de los golpes y compresiones y no compresiones, se pudo haber roto. Es claro, o posible. sea, hay muchas variables, no solamente los Sí, sí, esfuerzos. sí, no es solo por el esfuerzo. De todos modos, fíjense que si este es el filo, cuando esto pega sobre la superficie del árbol, acá pasaría toda la superficie. A lo mejor esta punta, que es más fina, no está sometida a compresión, sino está sometida a una tracción así hacia allá, las puntas. Habría que analizar técnicamente. Y después le digo lo que pudo también pasar, es decir, a veces se hacen temples posteriores a la compra del instrumento o de la herramienta, y se hizo mal el temple, quedó muy dura y muy frágil, entonces se produjo la rotura. Acá lo que interesa es cómo se ve una falla, para que ustedes tengan idea de cómo yo puedo ver una falla con partículas magnéticas fluorescentes en una pieza, de una máquina, un engranaje y en una herramienta ultra común como un hacha. Esa es la idea. ¿Está? Bien, a ver qué ventajas tiene. Es ¿cómo es? El mejor método para fisuras finas, superficiales, dice otro acá, pero son subsuperficiales poco profundas. O sea, están muy próximas a la superficie. Por eso son subsuperficiales. Es un mecanismo rápido y simple de hacer, un ensayo rápido. La geometría de la pieza no nos causa demasiados problemas por lo que vimos. Los inconvenientes, que requieren materiales ferromagnéticos, como dijimos. La orientación del campo y la intensidad es crítica para la detección, según pongamos las patitas del yugo, podemos poner la pieza así o podemos poner la pieza así. Entonces, va a ser diferente. A veces se analizan en dos o tres direcciones, se pone la pieza de diferente manera aquí en el yugo magnético, justamente porque puede haber fallas que estén orientadas. Si vemos, acá está orientada verticalmente, pero la falla puede estar ubicada horizontalmente.
entonces la detección va a ser diferente en el sentido vertical que en el sentido horizontal. Entonces yo tendría que hacer el ensayo en este sentido, después girar la pieza y hacerlo en el sentido del eje horizontal en este caso, para garantizar de que estoy observando bien en todas direcciones. Porque según esté la falla, la, ¿cómo se dice? La intensidad del campo magnético disperso va a ser diferente si la falla está así o si la falla está así. ¿Se entiende eso? Fíjense, acá las líneas de campo se chocan con esta falla y tratan de zafar de la falla y se van hacia arriba para seguir el camino normal. Entonces, si esta falla estuviera horizontal, estas líneas que vienen se van a desviar muy poquito en la falla, al estar horizontal, entonces por ahí no me va a generar un buen campo disperso como para que yo tenga una indicación correcta. Por eso conviene hacer en un sentido y en el otro cuando amerita la situación. Bien. Eso era la orientación del campo. Solamente de efectos subsuperficiales y se debe magnetizar y luego desmagnetizar. En algunos casos, cuando el material tiene remanencia magnética, yo puedo magnetizarlo, corto el equipo y la pieza sigue magnetizada, o sea, puedo hacer el ensayo sin tener conectado el equipo. Y en algunos casos las piezas deben ser desmagnetizadas porque si van a trabajar en una máquina puede generar problemas o desgastes prematuros porque si está magnetizado atrae algunas partículas o limaduras y me puede desgastar la pieza más rápidamente. Eso se hace poniendo la pieza en unas bobinas que tienen un cambio, yo la tengo que poner invertida para desmagnetizarlo, unas bobinas que se llaman bobinas de Helmholtz, y son las que ese campo magnético, yo pongo la pieza y la vuelvo a poner en sentido inverso, entonces cancela el efecto magnético por lo cual la pieza quedó magnetizada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto vamos a pasar por ahora corrientes inducidas. No tengo idea de qué hora es. Las -10. Ah, estamos, sí. Bueno, vamos a dejar acá, porque si no vamos a empezar y vamos a tener que cortar. En la próxima clase continuamos viendo estos ensayos en el caso que sigue de radiaciones penetrantes, o sea, radiografía con radiación X o radiación gamma, y en el caso de ultrasonido, que vamos a utilizar justamente las ondas mecánicas o ondas sónicas para aplicarlas a un material y para obtener un resultado o una lectura de un defecto interno que tenga la pieza o el material. El ultrasonido ustedes lo tienen bastante presente, igual que rayos X, porque alguna vez se habrán hecho una radiografía, y alguna vez por ahí o no, algunos se habrá hecho un ultrasonido para ver algún problema médico, digamos. Es aquello que se hace habitualmente para los controles de embarazo en las mujeres y determinada para ver los riñones, o sea, todo lo interno del cuerpo sin necesidad de cortarlo con un cuchillo rumbrado para ver qué hay adentro. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, entonces esto vamos a ver la próxima semana. Yo estuve hablando con el ingeniero Spasandín. Él les va a tomar el parcial, creo que ya les dio la fecha.
en noviembre, los primeros días de noviembre, que calculo que andará entre el 4 y el 11. Entonces, el día jueves 18, ustedes estarían entregando el trabajo de soldadura por grupo, o sea, una carpeta, un trabajo por grupo, que si no recuerdo mal son 9 grupos. ¿Ustedes tienen presente mejor que yo la cantidad de grupos? Creo que sí. Entonces, el día 18, ustedes estarían entregando las carpetas por grupo de soldadura, como para que yo pueda verlas y darle una respuesta la semana siguiente. Porque el 30 de noviembre terminamos las clases, ¿no? Bueno, un ratito antes, el 27 sería, no, 26. Bueno, no importa eso, no tiene importancia, porque después tenemos las mesas de exámenes que podemos usar